Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos venir delante de ti, así como estamos, Señor, y sabemos que somos recibidos y transformados, Señor. Que tu palabra nos lave, que tu palabra, Señor, produzca en nosotros aquello que no podemos hacer. Que tú nos santifiques y esto sea para tu gloria. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Recordemos, la semana pasada empezamos la primera carta a los Corintios. Bueno, hace 2 semanas comenzamos. Y Corinto es una ciudad ahí en Grecia, en la península griega. Una ciudad llena de corrupción, una ciudad que está entre 2 puertos. Y por lo tanto es una ciudad próspera y también una ciudad que tiene mucha inmoralidad. Y ahí en esa ciudad hay una iglesia. Pero esta iglesia tiene algunos problemas. Parte de los problemas que tiene es que se ha dividido. Y se ha dividido como en partidos buscando ciertos líderes. Y algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y vimos que las semanas pasadas que Pablo les dice, pero Cristo no está dividido. Y el evangelio no tiene que ver con la persona, sino solamente con el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y Pablo va a continuar un poco en ese tema, y creo que es un tema importante el día de hoy para comprender cómo hacer iglesia. Alguien ha calificado a Primera de Corintios como el acta constitutiva de las iglesias, que la manera de hacer iglesia es siguiendo lo que está escrito acá. Y una parte fundamental de lo que creemos en Semilla es lo que vamos a ver el día de hoy acá. Dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, así que, y tú sabes que cuando decimos así que, está haciendo una conclusión de todo lo anterior. Es decir, el así que representa el resultado de cosas que ha dicho, ya está llevándonos a una conclusión. Y lo que Pablo dijo al final del capítulo 1 es que, pues, el evangelio no es algo a los ojos carnales, a los ojos humanos. El evangelio no es algo muy poderoso. Dice, los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan milagros, señales. Y el evangelio no es ni uno ni otro. O sea, no es poderoso así, una explosión y cosas. No, el evangelio es un mensaje. Y tampoco es un mensaje muy rebuscado que tienes que estudiar 2 doctorados, 3 maestrías. No, es un mensaje muy sencillo. Nuestros hijos lo pueden entender correctamente. Entonces, quien busca sabiduría encuentra en el evangelio un tropiezo porque pues resulta que no es tan elevado. Y quien busca milagros también encuentra un tropiezo. Pero dice que para el hombre, el evangelio, para el hombre que ha creído, el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termina el capítulo 1 diciendo, el verso 30, mas por Él, mas por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Recuerda, los corintios estaban gloriando en, yo soy del equipo de Pablo, yo soy del equipo de Cefas. Y Pablo dice, no. El que se gloría, el que levanta el pecho por algo, que sea por lo que Dios hace. El que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, capítulo 2, por todo eso, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando fui la primera vez, cuando fui a fundar la iglesia, dice, fui para anunciarles el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es lo que Dios está dando como testigo. Es el mensaje que Dios está avalando. Es básicamente el evangelio. Y eso es, no sé, a mí me vuela la cabeza que Dios quiera dar testimonio de su amor a nosotros. O sea, ¿cómo
Dios, ¿cómo tú das testimonio de que en verdad me amas? A través de la cruz, a través del Evangelio. El Evangelio es el testimonio del amor de Dios a nuestra vida. Y dice Pablo, fui a anunciarles el testimonio de Dios, pero no fui con excelencia de palabras. Eso es como un vendedor. ¿Conoces gente que es, no sé cómo se dice acá en México, en Bolivia se dice hichi? Así, hichi es como una serpiente muy rápida, ¿no? Entonces, alguien que es hichi para los negocios es alguien hábil, así, pero hábil suena como muy elegante, ¿no? Es como mucho más, alguien que trucha, ¿no? Alguien que se pone muy trucha, alguien que te sientas a su mesa a comer y ya te vendió todo, ¿no? Hay gente así, hay gente que tiene una habilidad de palabras, tiene una capacidad de venderte hasta lo que ya tienes, ¿no? Pablo dice, yo no fui como vendedor. O sea, yo no fui a venderles el Evangelio. No fui, porque la venta siempre se enfoca en lo que te dicen que tú necesitas. Mira, esto es lo que tú necesitas. Por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y te convencen de que tú lo necesitas, aunque lo necesites o no. Pablo dice, cuando fui con el testimonio de Dios, con el Evangelio, no fui como un vendedor a anunciarles como una oferta. Tampoco dice fui con palabras de sabiduría. No fui como un filósofo diciéndote hay un conocimiento acá. Si tú quieres hacer... No. No fui ni con excelencia de palabras ni con sabiduría, pues me propuse, y esto quiere decir que Pablo tomó una decisión. No es que así me salió, no, me propuse, decidí no ir con excelencia de palabras, no ir con sabiduría para apantallarte. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta decisión que Pablo toma es una decisión profunda y muy clara. Ahora, no es que está mal el conocimiento. No es que me propuse ser un ignorante en todas las cosas y solo voy a leer mi Biblia. No, necesitas, pues, si vas a la escuela, necesitas repasar tus libros de escuela. Si estás estudiando una carrera, tienes que estudiar todos los libros que tienes en esa carrera y ser un especialista y avanzar y ser el mejor de tu área. O sea, la Biblia no te dice, Pablo no dice, ¿sabes qué? Apaga tu cerebro. ¿Quieres ser un buen cristiano? Apaga tu cerebro y no leas nada y tienes que ser un bruto. No. Pero sí, esto es importante. A la hora de predicar el Evangelio, Pablo dice, no usé excelencia de palabras, ni me apoyé en una excelencia de sabiduría. Solo me propuse una cosa, saber una cosa. Jesucristo y a Jesucristo crucificado. ¿Qué es esto? Solo me propuse saber a Jesucristo. Esto es la persona de Cristo. Solo quiero conocer a Cristo y solo quiero conocer de su obra. En Semilla, México, tenemos un instituto bíblico. Yo soy el director del instituto bíblico. Entonces, creemos que es bueno prepararse incluso en el ministerio. Creo que para estar en el ministerio, mientras más preparado estés, es mejor. Creemos que eso es válido. Pero, y aquí está el gran pero, no confiamos en esa preparación como el medio que Dios va a usar. Déjame ponerlo de esta manera. En Semilla México tenemos varios pastores. Algunos han salido del Instituto Bíblico. La mayoría de los pastores de Semilla México han salido del Instituto Bíblico de Semilla México. Y los que han dado clases en el Instituto de Semilla México normalmente han estudiado en el Instituto de Semilla México. O sea, es como un círculo, ¿no? Yo daba clases y a la siguiente clase me sentaba porque tenía que tomar otra clase con otro pastor. Entonces, no, la verdad, cuando me dicen en el instituto, ¿y qué me ofrecen? ¿No? Están abriendo inscripciones. ¿Y qué me ofrecen en el instituto? La respuesta es nada. No te ofrecemos ni un título, ni que después de esto vas a ser predicador, ni pastor, ni nada. Lo único que te ofrecemos es que las horas que vas a estar estudiando ahí, vas a estar estudiando la Biblia.
¿Y cuál es el currículum de los maestros que me van a dar clase? Pues no hay tampoco. Son pastores que están estudiando la Biblia y están enseñando la Biblia en sus iglesias y ya, no hay una excelencia de currículums. No lo hay. Y no lo hay por dos razones. Una, porque pues Dios no ha querido que seamos teólogos, ninguno. Y dos, creemos que para la obra del ministerio, Pablo nos va a explicar que solo hay que saber a Jesucristo y a este crucificado. Y un tercer elemento, dice en el verso 3, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor. ¿Por qué Pablo estuvo con debilidad y temblor ante los corintios? ¿Será por miedo a la persecución? No creo. Ya Pablo estaba acostumbrado y lo habían golpeado y azotado y él, como si nada, seguía predicando. ¿Por qué tenía Pablo temor y temblor? Por la responsabilidad del mensaje que tenía que entregar. Eso era lo que a Pablo le daba temor. Una cosa es ser un vendedor, otra cosa es ser un embajador. Un embajador representa a alguien, no a sí mismo. O sea, si yo fuera vendedor, pues gano por comisión. Entonces, ¿a quién le conviene que yo venda? A mí. Gano por comisión. Mientras más venda, yo soy beneficiado. Un embajador no tiene que ver con el beneficio propio. Tengo un encargo de alguien superior a mí. Y tengo temor que al anunciarlo no esté deshonrando al que me envió. No sé si me explico. Entonces Pablo dice, cuando fui a Corintios, no fui con excelencia de palabras, con excelencia de sabiduría. Solo me propuse saber una cosa, a Jesucristo y a este crucificado, y estuve con debilidad. El día de hoy hay un montón de pastores que tienen una personalidad imponente, ¿no? Y hablan y son casi hipnotizadores, ¿no? Y no es que esté mal. O sea, si Dios los hizo así, pues gloria a Dios. Pero habemos algunos que, o sea, yo no tengo ni excelencia de palabras ni excelencia de sabiduría. La verdad, cada que me subo a predicar, pues me subo siempre inseguro y temblando. No confiamos en los talentos naturales que podamos desarrollar, sino en el mensaje que nos ha sido entregado. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué es esto de palabras persuasivas de humana sabiduría? Ven a Cristo. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo. Cristo puede resolver tus problemas económicos. Él es el dador. ¿Recuerdas? Cuando todos estaban hambrientos, Cristo multiplicó los panes. ¿Recuerdas? O sea, y podríamos hacer, claro, ¿quién no necesita dinero? Todos necesitan dinero. Podría persuadirte con palabras humanas a que Cristo te va a dar dinero, o salud, o posición, o lo que sea. El problema es que si te persuado con palabras humanas de que te quedes en la iglesia, alguien te puede persuadir con palabras humanas de que te vayas de la iglesia. Pablo dice, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, Pablo dice, yo predico, pero que alguien crea, ese es un tema del Espíritu Santo. Yo anuncio el Evangelio, pero si alguien cree a partir del Evangelio, o si alguien comienza su camino de santificación, o si alguien de pronto tiene una revelación acerca de su naturaleza, o si alguien de pronto tiene sabiduría, ese es un asunto del Espíritu Santo. No tiene que ver con que yo le pude convencer o yo le enseñé. Ese es un asunto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, en Semilla creemos que
el ministerio de la iglesia no puede descansar en la personalidad de uno de los pastores. De entrada, como te platicaba, el fundador de Semilla de Mostaza fue el pastor Héctor Hermosillo. El pastor Héctor Hermosillo es muy carismático, es de esos, pues es cristiano a la antigua, ¿no? De esos pastores que caminan en el escenario y su hermano, el pastor Heriberto Hermosillo, no sé si lo has escuchado, es apasionadísimo y empieza a hablar y levanta la voz y se sube al púlpito y es muy apasionado. Y ellos fundaron Semilla de Mostaza. Y de pronto el pastor Heriberto se fue a McAllen, el pastor Héctor luego se fue a Chicago y quedó el pastor Fermín, que es justamente lo contrario. El pastor Fermín se para en el púlpito, no se mueve, es calmado, no levanta la voz. El estilo es muy distinto, pero el estilo no es lo importante, sino el mensaje. Y Pablo dice, si nuestra fe estuviera fundada en esa sabiduría de los hombres, ¿cómo predicar? Entonces, no estaría firme. Si nuestra fe está fundada en el poder de Dios, entonces es Dios quien la sostiene. Para atraer gente a la iglesia podríamos hacer muchas cosas. Podríamos traer una banda de 25 músicos. O podríamos hacer barra libre. O sea, si hago, sí, vamos a arreglarle una lata de cerveza a todo aquel que venga a la iglesia. ¿Tú crees que no llenaríamos este lugar? Sí, lo llenaríamos. ¿Pero sería en el poder de Dios? ¿Sería para la gloria de Dios? No. Entonces, no hacemos nada que no sea descansar en el poder de Dios. Pablo dice en el versículo 6, sin embargo, es una manera de decir, ojo, no hablamos palabras de sabiduría humana, no hablamos con excelencia de palabras, dijo, pero, ojo, hablamos sabiduría. O sea, no es sabiduría humana, pero es sabiduría. O sea, el evangelio, como veíamos la semana pasada, no es la sabiduría humana, pero es sabiduría. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esta frase de hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez es muy complicada de entender, de traducir. Los comentaristas están divididos entre dos interpretaciones. La primera parece como si Pablo dijera, acompáñame por favor a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. En Hebreos 10:14 dice el escritor de esta carta, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la palabra perfecto ahí es la misma palabra que madurez. Y está hablando de que con una sola ofrenda, los que hemos creído ya nos hizo perfectos, completos para vivir la vida en el Señor. Entonces, podría ser que Pablo está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han sido salvos. Otros dicen, no, realmente Pablo cuando habla de madurez está hablando de madurez entre los creyentes. ¿Te has dado cuenta que hay creyentes maduros y hay creyentes inmaduros? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro? Acompáñame a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y aquí el escritor de esta carta está haciendo una exhortación a los hebreos. Dice de verso 12, Hebreos 5:12. Dice ahí en el versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, deberían ser ya expertos después de tantos años. Pero tengo que volverles a enseñar el ABC, los primeros pasos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Son como bebitos en vez de ya tener una madurez suficiente.
Verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Pablo podría estar hablando de esta sabiduría, es sabiduría para los creyentes, o podría estar diciendo, esta sabiduría es sabiduría para los que por el uso sus sentidos están ejercitados en discernir el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una persona más adulta? Básicamente, sus sentidos están ejercitados en discernir lo bueno de lo malo. Por eso a los niños hay que cuidarlos, no metas tu dedo ahí, no te subas, porque no pueden discernir si con eso se van a matar o no. Se supone que a mayor madurez vas aprendiendo esas cosas. Espiritualmente es igual. Cuando recién le entregas tu vida a Cristo, todavía pues hay muchas cosas que sigues haciendo pensando que está todo bien, pero en realidad son muestras de inmadurez. Entonces, una de las dos, no sabemos cuál de las dos exactamente, los eruditos no se han puesto de acuerdo en cuál de las dos interpretaciones es. Pero sabes, las dos son válidas. Podría Pablo estar diciendo, hablamos sabiduría entre los que son maduros, porque los inmaduros todavía no lo pueden entender. O hablamos sabiduría entre los creyentes, porque los inconversos no lo pueden entender. Es decir, el Evangelio es una sabiduría, pero no es la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría está para los maduros, creyentes, o para los creyentes que ya conocieron el Evangelio. Y dice, la diferencia no es la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque la sabiduría de este siglo y los príncipes de este siglo perecen. Deja que siga adelante, te va a quedar más claro. Mas hablamos sabiduría de Dios, no de este mundo. Déjame decir algo antes. No es que la sabiduría de este mundo está mal. O sea, la sabiduría de este mundo es la que aprendes en la escuela y está bien. O sea, si tú quieres aprender cálculo diferencial, aunque leas el libro de números, nunca vas a aprender cálculo diferencial ahí. Tienes que estudiar con un maestro sabiduría de este mundo. Y está bien. O sea, si tienen que hacerme una operación, pues yo espero que mi doctor, bueno, sería maravilloso que fuese piadoso y un hombre creyente y maduro en la fe. Pero la verdad, en ese momento preferiría que fuese un buen doctor. Moralmente correcto, ¿no? Que no me vaya a matar ni nada. Pero la sabiduría de este mundo también tiene un valor, pero no en la iglesia. En la predicación, la sabiduría de este mundo no sirve, porque perece. Todo lo máximo que sabían los sabios del tiempo de Pablo, el día de hoy ya no sirve, ya no funciona. Ahora tenemos otros sabios, otros conocimientos, gente que tiene mucha sabiduría, pero dentro de 1000 años tal vez toda esa sabiduría la vamos a considerar, ay, fíjate, mira, hasta pensaban que los cálculos se hacían de esta manera. Entonces Pablo dice, la sabiduría que hablamos no es como la de los príncipes de este siglo, sino sabiduría de Dios en misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? En la Biblia, un misterio no es algo escondido. Normalmente para ti y para mí, la palabra misterio tiene que ver con algo que nadie sabe, ¿no? Es misterioso. Pero en la Biblia, la palabra misterio es algo que estaba escondido, pero que te lo revelan. Era una palabra que se usaba como para entregar una clave. El ejemplo más claro que yo tengo para explicar esto es como cuando vas a entrar al club de Toby y te enseñan el saludo secreto. ¿Sabes qué? Te están entregando un misterio. No lo conocías, no, así, no sé qué y todo. No lo sabías. Sabías que había algún saludo ahí, pero no lo sabías, no lo conocías. Bueno, te entregan un misterio cuando te enseñan el saludo. Es algo que estaba escondido, pero que te es revelado. Entonces dice Pablo, no hablamos sabiduría de este siglo, sino sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
La sabiduría de Dios, el evangelio, era un misterio para todos, incluso para, dice ahí, los príncipes de este siglo. ¿A qué se refiere? Probablemente se refiere a demonios que no entendieron, que si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado a Cristo. Porque cuando crucificaron a Cristo, lo que hicieron fue sellar su derrota. Cristo en la cruz no fue derrotado. Cristo venció en la cruz. Y dice Pablo que exhibió a las potestades públicamente en la cruz del Calvario. O sea, hay un grupo que se llama Take Six. No sé si alguna vez lo has oído. Es un grupo vocal. Son 6 personas que cantan impresionante. Y tienen una canción, es medio jocosa, medio chistosa. Es ficción, ¿no? Es Satanás está en el infierno haciendo una fiesta. En la canción están contando la fiesta porque acaban de matar al Hijo de Dios. Ya están en la super fiesta y la fiesta dura 3 días, ¿no? Y la canción te narra cómo bailan y cómo están celebrando la muerte del Hijo de Dios. Pero así, de la nada, como al final de la canción suena el teléfono en el infierno y es alguien desde arriba que le dice, ¿qué crees? Resucitó, ¿no? Y empieza Satanás a pensar ahí todo lo que implica ahora. Porque dice la palabra que todos estábamos sujetos a Satanás por temor de la muerte. Pero que ahora porque Cristo ha resucitado somos libres de ese temor. Eso lo dice en Hebreos. Entonces, realmente, sí, esa es una canción, pero Pablo acá está diciendo más o menos eso. La sabiduría de Dios, el evangelio, estaba oculto y nadie lo podía ver, ni siquiera los príncipes de este siglo. Si lo hubieran sabido, no crucificaban a Cristo. Pero Dios lo hizo así, lo mantuvo oculto, pero ahora, dice, nos lo ha revelado. Y podemos hablar esa sabiduría porque nos ha sido revelada. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, o sea, cosas que no podrías investigar, ni han subido en corazón de hombre, cosas que no podrías imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas veces se toma este versículo para hablar del cielo. No, y en el cielo vas a ver cosas que ojo no vio. Sí, pero en el contexto Pablo no está hablando del cielo, está hablando del evangelio. ¿Sabes? Si tú me hubieras conocido hace 20 años, cuando estaba haciendo mis maletas para venir a México, y hubieras investigado toda mi vida, y tuvieras una imaginación fértil, jamás hubieras pensado que yo estaría el día de hoy predicando el evangelio. Jamás. Son cosas que ojo no vio, son cosas que no han subido en corazón de hombre y que Dios tiene preparadas. Que yo pueda tener una familia, hijos, no, hombre. Son cosas que no estaban preparadas. ¿Y sabes qué? Esa es la sabiduría que Dios ahora revela a través del evangelio. Déjame leer toda esta parte nuevamente para que nos quede todo el flujo del pensamiento de Pablo. En el versículo 6 dice, sin embargo, si bien no hablamos palabras de sabiduría humana, sí hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, por el contrario, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Dios nos reveló estas cosas. ¿Cómo? ¿Investigando? No, porque no son cosas que ojo vio, ni oído yo. Dice ahí, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, ¿quién puede conocer a Dios sino Dios?
Fíjate cómo lo pone Pablo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no te puedo conocer. Yo puedo conocer lo que tú me muestres de ti. Y tú puedes conocer lo que yo te muestre de mí. Pero tú sí te conoces. Y yo sí me conozco. Entonces dice Pablo, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? De esa misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién podría conocer estas cosas que para el hombre no puede llegar por investigación ni por imaginación, que nunca están en su mente? ¿Cómo puedes llegar a verlas? Solo por la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu conoce a Dios como nadie lo puede conocer, porque el Espíritu es Dios. Dice Pablo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice Pablo, ¿para qué voy a predicar palabras de sabiduría humana? Cuando Dios nos ha dado su Espíritu, que conoce las cosas de Dios y nos las revela, y con eso Él nos enseña para poder hablar acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? La palabra natural habla de, se traduce en algunas otras partes como alma, en otras partes se traduce como animal. ¿A qué se refiere? Aquí no ponen el hombre animal porque suena como feo, pero básicamente está haciendo, es lo mismo. ¿A qué se refiere? Cuando tú y yo nacemos, somos como animales. Nos preocupamos por las cosas de este mundo, nos preocupamos por las cosas del aquí y el ahora. No quiero lastimar a nadie, pero tu perrito tiene alma natural, no tiene alma espiritual, no va a ir al cielo cuando se muera, se acabó y ahí está, ¿no? No piensa en las cosas del espíritu, no tiene, es un animal. Los gatos es otra cosa, ¿no? Los gatos son totalmente incomprensibles, ahí sí no sabemos nada acerca de los gatos, pero cuando nacemos, tú y yo somos así. ¿Sabes de qué otra manera se traduce esta palabra? Instinto. O sea, nos movemos por instinto. Quiero comer, como. Por eso el ser humano necesita ser educado, moldeado en sus instintos. Pero aún así sigue siendo natural. Cuando conocemos el Evangelio, cuando creemos en Cristo y consideramos entonces una realidad distinta de la que está acá, pasamos de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual, un hombre regenerado. No sé si me explico. Entonces dice Pablo, el hombre natural, aquel, en una palabra sencilla, el inconverso, ¿sí? Que no es un insulto, no está diciéndole el animal, por eso la Biblia lo traduce muy bien como el hombre natural, aquel que vive por sus instintos a veces bien moldeados, pero siempre instintos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo, la verdad es que no lo tuve que vivir, porque mi familia, toda mi familia vive en Bolivia. Entonces yo vivía aquí solo. Y cuando conocí el Evangelio, mi vida empezó a cambiar poco a poco. Y un día decidí no trabajar en las tardes para poder estudiar el instituto bíblico. Y eso implicaba reducir a la mitad mi salario, que por entonces era por demás ya insuficiente, pues ahora medio insuficiente.
Y no tuve que darle explicaciones a nadie. Pero, ¿sabes? Sí tengo amigos que tenían familia. Y que tenían familia natural, inconversa. Y para ellos era inconcebible que dejaran de trabajar por estudiar en un instituto bíblico que, ya te dije, no te ofrece nada, no te promete nada y no te sirve para nada práctico para ganar dinero en este tiempo. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso tú le puedes hablar, no, mira, lo que tú tienes que hacer es ama a tu esposa. Sé que tienes problemas en tu matrimonio, ama a tu esposa. Tu mujer tienes que sujetarte a tu marido porque bla, 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 bla. Mientras no haya nacido de nuevo, le va a seguir sonando locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No es que no quiera entenderlas, no puede. Estás hablando un idioma que no puede comprender. Y así 1000 cosas. Y estoy seguro que tú tienes tu historia. ¿Quién quiere estar domingo en la mañana acá en vez de estar o trabajando haciendo dinero o divirtiéndote o durmiendo? Es una locura. Es una locura. Las cosas del espíritu, un hombre natural no las puede percibir. Pero, ¿sabes? Siguen siendo sabiduría. Para él son locura, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Verso 15. En cambio, el espiritual, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas. Esto quiere decir que discierne, no habla de juicio de condena, sino que puede definir lo bueno de lo malo. Puede decidir, ok, esto está bien, esto está mal. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aunque el mundo no lo comprenda, él puede discernir. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Hay una frase que luego aparece en Facebook y así, que ponen los cristianos, ¿no? Que sea cristiano no quiere decir que sea perfecto, solo que he sido perdonado. No sé si has oído eso. Aunque entiendo el sentido en que se la dice, realmente es falso. El ser cristiano no es solo perdonado. El ser cristiano habla que ahora tienes la mente de Cristo. O sea, puedes pensar como Cristo piensa, no en tus fuerzas. Y el mundo no te va a comprender, no te va a comprender. Pero puedes caminar en sabiduría. Puedes hacer en sabiduría eso. 2 detallitos antes de terminar. El primero, esto es entre paréntesis porque es importante, pero no tiene que ver con el tema. En el verso 16, cuando dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Esa es una cita de Isaías, capítulo 40, verso 13. Isaías 40, 13. Y en Isaías 40, 13, dice, ¿quién instruirá la mente de Jehová? O sea, Pablo considera que Cristo es Dios mismo. De hecho, en el versículo lo perdí. Verso 8, que dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La frase Señor de gloria es una expresión que solo se la puede atribuir a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si Pablo dice que Cristo es el Señor de gloria, en la mente de Pablo está que obviamente Cristo es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque conoces gente que te dice que Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un ángel o un Dios con D minúscula. Pero para la mente de Pablo ni siquiera se está dando el trabajo de explicarnos esto. Esto lo da por sentado. Como cristianos, como creyentes, entendemos que Cristo es el Señor. Por eso, cuando habla de que tenemos la mente de Cristo, está hablando no solo que eres perdonado, sino que ahora tienes una mente más lúcida que nunca y que nadie puede tener, porque no es una mente que puedes
Son conocimientos que no puedes adquirir por investigación o por imaginación, sino que es el Espíritu quien te revela todo eso. ¿Nunca has conocido a un cristiano que tú dices, no lo entiendo? O sea, la verdad toma decisiones bien raras, pero siempre le va bien. No sé cómo le hace. Pues tiene la mente de Cristo. Y a lo mejor, aunque seas creyente, tu mente está más inclinada al pensamiento natural de este mundo, de este siglo, y tratas de vivir bajo la sabiduría de este mundo y de este siglo, que no necesariamente es pecaminosa, pero es insuficiente. Si comparas la sabiduría del más sabio, ¿te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Lo insensato de Dios, lo más tonto de Dios, es más sabio que lo más sabio del hombre. Lo segundo que creo que es importante, y con esto cerramos. Acompáñame a Juan 7, por favor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús, déjenme leerlo desde el 14. Juan 7, 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿De dónde este hombre tiene sabiduría si nunca ha ido a una escuela de rabinos? ¿Nunca has conocido también a una persona que es absolutamente ignorante en todas las áreas de su vida, pero de pronto conoce a Cristo y empieza a conducir su vida con una sabiduría que hace palidecer a cualquier egresado de Harvard? No conoce nada de psicología, pero educa a sus hijos cuidando su corazón y su mente de una manera en la que tú dices, debe ser un especialista, debe tener 3 doctorados en educación, debe haber estudiado el parvulario. No, solamente tiene la mente de Cristo. Entonces dice, de Jesús pensaban eso. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjate el verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ojo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esto que estoy hablando es verdad o no. Interesante, porque no está diciendo, te tengo que convencer que esto es voluntad de Dios para que lo aceptes. Eso sería convencerte. Jesús está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Porque el problema del ser humano no es un problema de conocimiento, sino es un problema moral. El ser humano anhela el pecado. Todos anhelamos el pecado. En Juan capítulo 3, recuerdas que Jesucristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. No dice que no la entendieron. Uy, fue demasiado. No es un tema de inteligencia. Es un tema de deseo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esto es verdad o no. La mente de Cristo se revela así. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Vas a poder caminar en esto. Fíjate, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. La voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios. Quien quiera hacer la voluntad de Dios. Número 2. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dios ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. La voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sabes? Si tú ya has creído en el Evangelio, si tú ya has escuchado a Dios
perdonar tus pecados. Ya no eres un hombre natural para seguir conforme a la corriente de este mundo. Ahora sí, Dios te está dando la oportunidad y el poder de hacer su voluntad porque ha puesto su mente en ti. ¿Te acuerdas? La semana pasada terminamos diciendo esto. Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? No lo vas a encontrar por sabiduría humana. ¿Quieres que tu vida cambie? No necesitas más cursos. Es más, ni siquiera necesitas el instituto bíblico. Necesitas el día de hoy decirle, Señor, yo quiero. Y no sé cómo. Ya intenté todo. Menos venir delante de ti. Decir, yo quiero. Dame de tu espíritu. Haz tu obra en mi vida. Dame una nueva mente. Que pueda caminar en una nueva sabiduría. Y Dios ya está de acuerdo en conceder eso. No tienes que convencerle. Pues, ¿qué te parece si oramos? Señor, es tu espíritu quien quiere llevarnos a una relación más profunda contigo. Perdónanos si hemos querido conducir nuestra vida con nuestra propia sabiduría, basando nuestras decisiones con buenas intenciones, pero basándolas siempre en nuestra sabiduría. Y si en eso hemos cosechado frutos amargos, Señor, el día de hoy queremos venir delante de ti, simplemente diciendo, quiero hacer tu voluntad. Dame tu mente, Señor. Hazme sabio, no con la sabiduría de este mundo, aunque nadie me entienda. Aunque a partir de hoy sea el desecho de todos y todos se burlen de mí. Pero que pueda caminar en esa sabiduría que tú tienes, la cual puede darme una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque solo tú, Señor, has sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Haz tu obra en nosotros. Y yo te ruego el día de hoy, Señor, por aquellos de mis hermanos que están así, anhelando un cambio en sus vidas. Que el día de hoy marque una diferencia. Que haga palidecer, Señor, a todos alrededor. Que sea tan milagrosa que solo podamos gloriarnos en ti. Porque nadie podría hacerlo sino solo tú. Pongo a mis hermanos delante de ti y te ruego que hagas tu voluntad, Señor. Porque es tu deseo y es para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.